Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Clearville basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Era una mujer de mediana edad cuya apariencia delataba una vida difícil, una blusa sencilla, la más presentable que pude encontrar en el armario, su rostro marcado por profundas arrugas, signos de una existencia sin cuidados y finalmente su cabello encrespado y rebelde, recogido con esfuerzo para la ocasión. Ella sabía muy bien que su presencia ahí era una molestia, pero estaba decidida a acompañar a su hija. La hija apenas podía mirar a su propia madre. Era obvio que las dos temían que tuvieran una discusión acalorada antes de llegar aquí. Los ojos de la joven estaban nublados, con rabia y frustración, pero también con férrea determinación. No permitiría que la situación terminara injustamente. Lamento todo lo sucedido, señora, pero creemos que el profesor continuó vacilante. Vine a pedir un traslado. La voz de Natty cortaba como una cuchilla. ¡Natty! La madre agarró el brazo de su hija. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Todos los planes que había hecho para rogar a los maestros que permitieran que su hija continuara estudiando ahí se vino abajo en un instante. Natty se soltó bruscamente del agarre de su madre. Sus ojos recorrieron los rostros de los profesores que tenía delante y encontró lo que esperaba, un alivio apenas disimulado, una satisfacción casi infantil escondida, tras expresiones serias y un silencio cómplice, aquellos que ya no necesitarían inventar excusas para expulsarla. Solicito un traslado. Su voz sonó tan clara como un cristal roto en el suelo de la sala. Ahora ustedes, caballeros, deben estar satisfechos, ¿verdad? Después de sufrir acoso repentinamente, Belle decidió evitar comer con otros reclusos. Ella se tomó el café que le proporcionan los guardias, evitando cualquier enfrentamiento con la pandilla 3D, que parecía decidida a perseguirla hasta el final de su condena. Pero esa mañana, Kao regresó con una bolsa de pan comprada con sus propios cupones y se las entregó a Belle. Era más que un simple refrigerio, era una disculpa silenciosa por no haber estado ahí en el día anterior, cuando Belle fue atacada. Tuve que ir a secar la ropa que dejé afuera, perdón por no avisarte. La voz de Kao sonaba dulce, casi almibarada, como si supiera que le había fallado a su amiga. Las vendas en las manos de Belle contaban la historia de la violenta que había sufrido, pero ella se aferró a ellas, no le guardó rencor a Kao. Después de todo, era mejor que Kao no se hubiera involucrado y sufrido. El pan y el café solos no fueron suficientes para durar hasta el almuerzo. Finalmente, Belle cedió y siguió a los demás a la cafetería. Mientras esperaba en fila con Kao al frente, Belle escudriñó la habitación con la mirada, buscaba a alguien y entonces la vio. Una vez que tomó su escasa porción de media tortilla y un puñado de espinacas marchitas, Bella condujo a una mesa en el rincón más alejado. Kao estaba confundida, pero cuando se dio cuenta, por donde iba Belle casi se atraganta. «Oye, no, sentémonos en otro lugar», susurró Kao, tirando de Belle por el brazo. Sus ojos se movían entre Belle y la figura solitaria que comía tranquilamente en el rincón, como si temiera que ella notara su vacilación, pero Belle fue firme. «Me sentaré con ella. Tú mismo dijiste que la pandilla 3D no se mete con ella, ¿verdad?» Kao hizo una mueca al oír a su amiga citar sus propias palabras, sabiendo que la pandilla 3D que Clary evitaba no significaba que ella misma estuviera dispuesta a sentarse con presas peligrosas y arriesgarse. Problemas más tarde. Haz lo que quieras, pero no voy contigo, dijo finalmente Kao. Ninguna de las dos cedió. Mientras Kao se alejaba hacia otra mesa,
Belle se sentó frente a ella. Clary 19, la misma mujer que la había llevado a la enfermería el día anterior y aparentemente no guardaba rencor por no destruir las plantas que había cuidado. Clary levantó la vista por un momento, demasiado rápido para que la notaran, antes de volver a su comida en silencio. Belle bajó la cabeza y comenzó a comer su insulso almuerzo, pero al menos no había nadie. Como había previsto, estar cerca de Clary garantizaba una relativa paz en la prisión. Sin embargo, apenas había dado 2 mordiscos cuando Clary, con su imponente 1.70 metros de altura, se levantó bruscamente, tomó la bandeja sin ni siquiera mirar atrás, indiferente a lo que le pasaría a ella. Al principio Belle no entendió el peligro, hasta que sus ojos se encontraron con los de Dicky. Fue como una señal. Didi la señaló llamando a las otras 2 hermanas de la pandilla. Mientras las hienas olfateaban una presa solitaria, las 3 comenzaron a acercarse a la mesa ahora vacía. Belle se levantó tan rápido que su silla se cayó, agarró su bandeja, comida a medio comer y huyó por el otro lado. Mejor desperdiciar comida que ser el objetivo de nuevo.